Bienvenidos a Mi Huella. Este segmento de Utopía Ecuador está destinado para analizar con nuestros invitados los temas más importantes vinculados con la sostenibilidad. En esta ocasión damos la cordial bienvenida a Boris Cornejo. Él es presidente asesor de Fundación Esquel y presidente del Consejo Consultivo para erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Y obviamente, agradecidos con la Universidad de los Hemisferios por prestarnos sus instalaciones para grabar este programa. Boris, bienvenido y partamos de algo quizás muy conceptual. ¿Qué es la sostenibilidad? Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema que es tan significativo. Y yo entiendo la sostenibilidad como el esfuerzo que tiene que hacer la humanidad para preservarnos como personas, como seres humanos, como seres que podemos vivir en convivencia, que tenemos algunos referentes morales, algunos referentes políticos, institucionales, que hay que preservar y mantener. La sostenibilidad no solamente es un tema del medio ambiente, es el más importante, el medio ambiente. Pero dentro de ese medio ambiente, de esos espacios, convivimos personas, seres humanos. Y hemos, a través de miles de años, llegado a definir normas, conductas, comportamientos que nos permiten vivir en armonía con el otro. Armonía con el otro es respetar sus derechos, sus opiniones, sus visiones, tener la paz como principio superior. Todo eso hace un conjunto de sostenibilidad, una combinación de temas que tienen que ver con los recursos naturales, que tienen que ver con los modelos de organización social, que tiene que ver con el respeto a los derechos y la lucha porque esos derechos efectivamente se apliquen a las personas. Ahora, bajo ese diagnóstico, podemos hablar ahora de un equilibrio o un desequilibrio entre derechos humanos y derechos de la naturaleza, recursos humanos y recursos naturales. Yo creo que estamos en un franco desequilibrio. Desafortunadamente no hemos hecho las cosas bien, y no me refiero a nuestra generación, en general por distintas razones que podríamos conversar. Hemos atacado, por ejemplo, a los equilibrios que deben preservarse en la naturaleza. Hace poco estaba en una reunión de expertos sobre cambio climático y obviamente ahí queda en evidencia de cómo es que estos esfuerzos no sostenibles que hacemos los humanos han terminado por debilitar los equilibrios que deben preservarse en la naturaleza. Ya la Tierra no tiene capacidad para procesar lo que consumimos los humanos, la energía que tomamos, la basura que producimos, los recursos, el agua, el aire, los bosques. Entonces ahí tenemos una situación de desequilibrio. Pero no son solamente frente a los derechos de la naturaleza, sino que también estamos en un franco desequilibrio frente a los derechos de las personas. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en términos de equidad, el Ecuador, para hablar de lo que es nuestro, de lo que conocemos, es una sociedad muy inequitativa. Si ampliamos esa reflexión a nivel global, las inequidades creo que son la huella que los humanos, por nuestras formas de ser y hacer las cosas, estamos dejando. Y Boris Cornejo, ¿desde cuándo comenzó a tener un poco más de sensibilidad, si es que es la palabra, o de aprehensión por lo que implica esa sostenibilidad en ese quizás utópico equilibrio entre lo humano y lo natural? Yo creo que desde mi formación en la universidad tuve la posibilidad de entender las necesidades de los individuos actuando en sociedad. Eso supone entender al otro, mirar más allá de mis circunstancias, necesidades, anhelos, ambiciones personales, porque eso no es sostenible. Porque si yo me preocupo solamente de lo mío, en desmedro de lo que es de los demás, entonces estoy trabajando en un sistema de agresión al otro. Luego estos conceptos devinieron en luchas por derechos.
Yo creo que los derechos es quizás la bandera que más debiera cubrir los anhelos de la humanidad, porque es el derecho de las personas, el derecho de los niños, de las mujeres, de las diversidades, etc. Y luego esa lucha por derechos quizás quedó mucho más clara cuando desde la ecología se introdujeron los conceptos de la sostenibilidad ambiental. Si es que no tenemos esa preocupación por cuidar lo que es de todos, la naturaleza, porque en esa naturaleza finalmente es que tenemos nuestro debate, nuestra lucha, porque los derechos ojalá llegaran a la mayoría de las personas. Entonces la construcción de mi pensamiento, de mi ser, de mi quehacer, arranca por un tema de derechos humanos. Y luego eso como que se fortalece cuando empezamos a entender que la naturaleza también tiene derechos y que debemos cuidar, porque ahí es el espacio donde nos encontramos todos. Y ese reconocimiento de los derechos parte de alguna experiencia puntual, obviamente en la formación académica universitaria se refuerzan más esos conceptos, pero en la vivencia personal, ¿cómo ese tratamiento de los derechos llega a sensibilizar más a Boris Cornejo? Quizás el constatar que las inequidades, el constatar que hay unas situaciones de privilegio para un grupo de personas y de absoluta exclusión para otras personas. Ese me parece que fue un elemento que apeló a mis sensibilidades y siempre entendí que yo podía ser una mejor persona si es que trabajaba junto a los otros y por los otros. ¿Convivencias personales de por medio? Convivencias personales de por medio, por ejemplo, cómo entender que hay personas que no tienen futuro porque vienen de una madre pobre que no tiene la nutrición adecuada. Cómo aceptar que hay miles de niños que se quedan sin educación porque a sus sectores geográficos donde viven no llega el internet. O cómo aceptar que haya personas que no tienen una esperanza de vida como las que tenemos las personas que vivimos en las ciudades porque no tienen acceso al agua potable o porque no tienen acceso a algún tipo de servicios. O sea, eso en mi caso ha generado incomodidad y he volcado parte de mis pocos conocimientos, de mi trayectoria, a tratar de construir esa equidad. Esa equidad que si usted la mira desde este enfoque es quizás una muy buena definición de sostenibilidad. No podemos sostener algo que está en permanente desequilibrio y que demanda la pérdida de unos a favor de la ganancia de otros. Y ese quizás es un concepto que viene del humanismo, no viene de las teorías políticas, eso viene más del humanismo, que quizás es lo que más me apela a mí. Y desde ese momento en el cual hay este encuentro a partir de los derechos y la inequidad, hasta la fecha, ¿ha cambiado en algo? ¿Se han profundizado esas desigualdades? ¿Han habido avances? Sí, indudablemente que han habido muchos avances, no podemos comparar el Ecuador de hace 50 años con el de ahora, ¿no? Hay posibilidades que ha generado la democracia. Yo creo que la democracia, la convivencia pacífica, el respeto a las instituciones, la construcción, la participación, hacen que efectivamente podamos tener esa sociedad más equitativa. Pero simultáneamente a eso yo creo que en las épocas actuales la tecnología se ha convertido en un aliado muy importante de todos a quienes pretendemos construir sociedades más equitativas. Es decir, para decir un mensaje a los jóvenes, el acceso a la información antes era de exclusividad de quienes podían tener unos libros o podían concurrir a unas bibliotecas. Llámese esto gente que vive en las ciudades y que tenían posibilidad de acceso a esos espacios. Hoy día, por ejemplo, la tecnología hace que prácticamente la mayor parte de personas interesadas en conocer sobre un tema o una capacitación o una información tengan ese acceso. Entonces, el buen uso de la tecnología, saber acercarla a los derechos para que sean efectivos,
es un gran aliado. Y ahora, ¿cómo vive Boris Cornejo en sostenibilidad? ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo ir de alguna manera reafirmando esos principios y esos conceptos que hacen posible tener esta claridad sobre lo que es ser sostenible? Yo básicamente en el día a día hago tres cosas importantes, ¿no? La una es camino en las mañanas y cuido mi jardín. Y eso no solamente hace que la naturaleza me recomponga, me regenere, me revitalice, eso es una cosa importante. La segunda cosa que hago es trato de volcar mis experiencias, los privilegios que he tenido en cuanto a la educación, a poder compartir espacios, volcarlo a los temas, a esas demandas, a esos desafíos que tenemos como sociedad en el Ecuador. Y luego, claro, ya en la intimidad más íntima, la familia para mí es un referente tremendamente importante. ¿Y la familia se puede involucrar? De hecho, se involucra. Claro. Es decir, uno no puede entrar en contradicción si es que su núcleo más cercano, que es la familia, de alguna manera no respeta, no toma como referente, en este caso, de una persona como yo, que es el jefe de una familia que ya es importante. Y la sociedad ecuatoriana particularmente, podemos percibir que sí hay esta situación de tener actitudes más vinculadas con lo sostenible. Yo creo que sí. Yo tengo el privilegio de haber caminado por el Ecuador los últimos más de 30 años y cada vez descubro esos héroes y heroínas populares que eventualmente no están en los espacios públicos, pero están en el día a día, dando lo mejor de sí, inventándose, metiéndole el hombro a las dificultades. Hoy día el país vive una circunstancia tremendamente complicada, la crisis política, la crisis sanitaria, los temas del desempleo, agravados brutalmente ahora por la violencia. En esos espacios, en esos barrios, en esos sectores, yo he podido descubrir a esas personas, ¿no? A esos actores locales que están sosteniendo a su manera, desde sus recursos, desde sus opciones, lo que es esta sociedad, ¿no? Que pretende ser democrática, que pretende ser incluyente, que pretende ser libre. ¿Cuánto le debe el poder público, el Estado, a esta sociedad para que pueda consolidar mejor estos lineamientos de ser más sostenible en estos elementos que hemos conversado? No habría en el Ecuador una constitución que pretende reconocer derechos de la naturaleza. No habría una ley en Ecuador que pretenda incorporar los derechos de las diversidades o que trabaje por los niños, por las mujeres, si es que atrás de eso y a través de un proceso histórico largo no hubiesen habido movimientos sociales peleando por eso. Lo que hemos conseguido los ecuatorianos no es un regalo generoso, gratuito del poder. Esa es una conquista que hemos tenido a través de décadas, distintos actores en distintos espacios. Cuando en algún momento luchamos por la ley de acceso a la información, obviamente que tenía que aprobarse en algún congreso, pero eso fue una lucha de comunicadores como ustedes. Cuando en algún momento adherimos a la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia, la Infancia, eso también es parte de un movimiento social. Entonces la construcción democrática tiene a los actores ciudadanos como los que hacen las cosas. Las instituciones obviamente en un sistema democrático tienen que regular, convertirlas en leyes, en instituciones, en jerarquías, en poder. Pero atrás de eso, la fuerza que mueve es la sociedad. Y finalmente, Boris, ¿cómo se puede percibir el futuro? Un futuro sostenible para la sociedad ecuatoriana en un corto, mediano, largo plazo.
Yo tengo confianza en que el Ecuador saldrá de estos momentos difíciles, que no son solamente el Ecuador, el mundo entero está buscando cómo acomodarse a los nuevos escenarios. La percepción que tengo yo es que la incertidumbre es hoy día lo que marca el futuro. Pero en esa incertidumbre tenemos que generar algún tipo de certezas sobre cómo movernos, cuáles son esos temas que nos convocan, que nos aglutinan. Tengo ahí yo 3 ideas. Una idea es que, por ejemplo, frente a los desafíos del cambio climático, es que efectivamente los colores políticos van a tener que juntarse porque el cambio climático afecta a todos. Estamos viviéndolo, a unos más, a otros menos, pero nadie se libra como humanidad de eso. Para el caso del Ecuador, me parece que los temas de la educación, el cuidado a los vulnerables, quizás son los elementos que más nos deberían convocar por solidaridad, por sostenibilidad, por razones económicas, por tener una mejor ciudadanía, más informada, más activa, más deliberante. Educación, nutrición, cuidado, salud. Esas demandas sociales creo que son absolutamente pertinentes. Y finalmente, el tema que creo que nos debiera convocar es que tenemos que perderle el miedo a la política. Nadie quiere ser político, todos detestamos a los políticos, pero hay que entender que si es que los ciudadanos no nos metemos en los temas de la política, porque la política es lo público, efectivamente van a ser otros los que señalarán el destino para los que estamos y para los que vienen atrás. Y claro, a mí no me gustaría que alguien que no tiene los atributos, que no tiene las capacidades, las condiciones, sea quien marque mi destino. Entonces toca meterse. Y ese toca meterse significa ir a lo político desde el deber y no solamente desde el derecho. Y en esas 3 líneas de acción, ¿cuál es el compromiso de Boris Cornejo? El compromiso es seguir metido en los temas que son de interés público, honrar mi palabra, honrar esta vocación de cambio que me ha caracterizado. En Utopía Ecuador agradecemos la presencia de Boris Cornejo, con quien hemos conversado y analizado sobre la sostenibilidad como un gran desafío que se plantea para este país. Nuevamente agradecidos con la Universidad de los Hemisferios por la prestación de sus instalaciones para grabar este programa. Muchas gracias.